Señor profesor, compañeras y compañeros, buenas tardes. El Grupo 8 se complace en presentar el tema Lugares o flujos centrales, los centros históricos urbanos de Fernando Carrión, y el subtema el objeto centro histórico. Los centros históricos de América Latina se caracterizan por su diversidad de situaciones. Esto se traduce en una dificultad en el momento de su tratamiento. Es necesario reconocer ciertas características, como la calidad patrimonial, el tiempo de la intervención, la densidad poblacional, el rango del centro histórico en el país, la institucionalidad de este centro histórico y también los orígenes históricos. También es necesario conocer estos criterios para definir metodologías adecuadas para su aplicación en el centro histórico. Así ponemos el ejemplo de Quito, el centro histórico de Quito, centro histórico de La Paz, de Lima, Medellín, centro histórico del Cusco, centro histórico de Santiago y un centro histórico moderno que es Brasilia, cada uno que presenta con sus diferentes particularidades. Los centros históricos son producto de un inicio y su posterior desarrollo. Se tiene un fin y un objetivo. Habrá que preguntarse de cuándo nacen los centros históricos, o cuándo se constituyen y convierten en objeto particular y específico de estudios e intervenciones dentro de la estructura urbana de la ciudad. Para ello es necesario considerar primero, conocer bien la definición del centro histórico como un concepto histórico producto de los procesos y un espacio dinámico que se fundó y se desarrolló. Segundo, el centro histórico es un objeto cambiante histórico. Se expresa y resulta de su relación dialéctica con la ciudad. La presencia de diferencias internas, en muchos casos, estarían asociados a periodos específicos. Del tema relación de la ciudad con el centro histórico. La constitución del área matriz. Los centros históricos no siempre existieron. Su pasado se remonta a la época anterior a la conquista, en 1942, y se consolida a principios del siglo XX, cuando termina por configurarse el área matriz, pero sin asumir todavía su calidad de centro histórico. Este concepto exime al periodo colonial como la única fuente de la cualidad de centro histórico. Hay que precisar que lo que hoy es centro histórico, ayer fue la gran ciudad. Toda. Pensando en términos de rehabilitación, si la ciudad de hoy concentra la diversidad, el centro histórico no tiene que perder su esencia primigenia, la diversidad. La diferenciación entre centralidad y ciudad. Definido centralidad como la capacidad de una ciudad a ofrecer bienes y servicios a la población de la región circundante, y por eso se llama la ciudad así concebida en un lugar central. Ciudad, un área geográfica que contiene un gran número de personas o un área relativamente pequeña. Ed Glaeser dice que las ciudades son la ausencia de distancias físicas entre personas. Entre fines del siglo pasado e inicios de este empieza la diferenciación de la urbe, hoy conocido como centro histórico, con la ciudad toda, debido a su asunción de funciones y relaciones que consolidan su condición de centralidad. Esto comienza con el crecimiento expansivo de la ciudad, con una homogeneidad de la zona matriz en comparación con la heterogeneidad de la modernidad en la nueva ciudad. Entonces, una característica del centro histórico es su homogeneidad. Así se producen dos tipos de urbanización en una ciudad, donde el centro histórico asume la función de centralidad, parte importante de la ciudad. La función del centro urbano y su diferenciación respecto del todo que es la ciudad se produce gracias a dos procesos simultáneos. Por un lado, la densificación y consolidación del área matriz, y por otra parte, la expansión que introduce los factores de diferenciación entre la ciudad y una de sus partes, la centralidad. Diferenciación entre centro urbano y centro histórico. Centro es lo urbano, una red de actividades conformadas por una actividad urbana principal y sus complementarias. Centro urbano es el espacio urbano que concentra el más alto grado de densidad, diversidad poblacional, usos, flujos, con capacidad de concentrar interacciones sociales de distinta naturaleza. La zona principal donde se hacen los negocios y en torno al cual se disponen de las demás funciones de la ciudad, desde la administración a la residencia. Centro histórico, núcleo urbano original del planeamiento y construcción de un área urbana, generalmente el de mayor atracción social, económica, política y cultural, que se caracteriza por contener los vínculos
con la historia de una determinada ciudad a partir de la cultura que le dio origen y de la conformidad en los términos de la declaración respectiva o determinada por la ley. El área matriz pierde su centralidad por el nacimiento de una nueva centralidad, como centralidad urbana compartida, desplazada, perdida, con riesgo de disolución o, en el mejor de los casos, con conversión en barrio histórico. La desconcentración de actividades urbanas de los centros históricos hacia las zonas de la ciudad se da bajo la forma de la relocalización del comercio, administración pública, privada y la burocracia, etc. Centralidad urbana y centralidad histórica. Esto se da con la aceleración del proceso de urbanización, proceso de industrialización, del desarrollo del comercio, la banca y de las oleadas migratorias. Los centros históricos, en su nacimiento simultáneo o su crisis, permiten dos líneas de reflexión. Los centros históricos no deben perder su condición de centralidad urbana. Los centros históricos deben tener una política urbana que recupere el sentido de la oportunidad. El centro histórico en la era de la globalización. Para empezar, debemos considerar que la globalización comenzó o se intensificó tras la Segunda Guerra Mundial y se consolidó entre las décadas de 1980 y 90, coincidiendo con la aparición de la intensificación de las comunicaciones físicas y la expansión mundial de los mercados de bienes y sobre todo de capitales favorecidos por un nuevo clima político. Todo ello influyó en los movimientos de personas, por tanto, las migraciones son parte integrante de la globalización. Es así que América Latina concentró en 1950 el 41% de la población en sus ciudades y en el año 2000 el 78%. Esto debido al proceso de migración de la gente del campo hacia las ciudades, generando lo que se ha denominado urbanización periférica y que ahora ha dejado abierto un nuevo proceso migratorio, esta vez hacia el exterior de las regiones o países. Este proceso doble, por un lado de reducción de la migración rural urbana y el incremento de las migraciones exteriores en el contexto de la globalización, plantea el regreso a la ciudad construida o a la internacionalización de los centros históricos como motivación para su revalorización, puesto que así adquieren mayor significación las centralidades urbanas históricas. Es así que las municipalidades tienen bajo su administración a los centros históricos y se da mayor participación del sector privado para la gestión de estos. Por tanto, se valora más la movilidad de la población, información y recursos que las necesidades de encuentro y de formación de comunidad. Por eso, ahora en los centros históricos la población residente es menor a la de tránsito, donde el turista tiene mayor peso, a pesar de ser minoritaria en términos absolutos. En resumen, el proceso de globalización en los centros históricos se evidencia en términos socioeconómicos. La centralidad urbana histórica es fundamental para la competitividad de las unidades económicas urbanas porque allí se centra adecuada infraestructura, comunicaciones, recursos humanos y administración. Un claro ejemplo de ello es el centro histórico de la ciudad de Cusco, donde la parte central está ocupada por espacios que ofrecen bienes y servicios a los visitantes y han dejado de lado su valor o función de vivienda, pues la población tradicional se ha refugiado en áreas periféricas a esta, tales como el barrio de Santa Ana, Tococachi, etc. Además, el centro histórico está bajo la administración del gobierno municipal, el cual cuenta con una gerencia exclusiva denominada Gerencia de Centro Histórico. Además, la ciudad o el centro histórico cuenta con una adecuada infraestructura, medios de comunicación, las cuales van a satisfacer las necesidades de la migración exterior o internacional. Bueno, ya para terminar, daré algunas conclusiones sobre este texto. La primera vendría a ser sobre la funcionalidad, contenido y forma de los centros históricos que varían a lo largo de la historia y que cada momento analizado produce un tipo de centralidad diferente. En este caso vemos tres momentos. En el primer momento, la centralidad de la ciudad es única y solo tiene como símbolo fundamental a la plaza principal. En el segundo momento vemos que las centralidades se construyen desde lo privado, lo empresarial y en un espacio cerrado, lo que quiere decir que la plaza pública está cediendo ante el centro comercial privado. En el tercer momento vemos que la centralidad da paso a los lugares por el de los flujos, senderos y tránsitos. Bueno, como segunda conclusión, se habla de los centros históricos que se caracterizan por la heterogeneidad social, económico y cultural y que es una condición de existencia. Como tercera, vemos que el signo de los centros históricos es el cambio, ya que lo que ahora es el centro histórico, antes era toda la ciudad, ¿no? Hasta ahí era todo la ciudad completa.
Y bueno, la otra conclusión vendría a ser que la gran propuesta de los centros históricos deberían ir en la recuperación de su valor de uso para que ésta pueda potenciarse y el propio centro se vincule a la globalización. Y esta básicamente está ligada con la última, también, que habla de la internacionalización para que se pueda rehabilitar un centro histórico y esta así se posicione, busque ventajas de mercado, se impulse las infraestructuras y también se pueda mejorar las condiciones de la accesibilidad. Todo esto con lo de la globalización, la internacionalización. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias por su atención.